Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo Deportes, la entrevista. Hoy es lunes, 15 horas con 30 minutos y un poquito más. Es un placer poderlos saludar en el estudio principal de Prensa Libre en la zona 1 de la ciudad capital en Guatemala. Hoy tenemos la presencia de dos invitados de lujo en el estudio de Todo Deportes. El licenciado José Luis Vallecillo, no le voy a decir que no es así, y el licenciado Celín Galindo. Lic, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias. Pues bienvenidos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Bueno, en primer lugar le damos gracias a Dios y a ustedes por permitirnos este espacio para poder dirigirnos a la afición y listos pues para lo que la afición quiera preguntar y sus inquietudes en relación al deporte, que usted lo hace muy bien y felices y contentos. Gracias, Lic. Pues interesante tener este espacio de poder platicar de un aspecto tan agradable como es el fútbol. Creo que ahora el escenario que se nos presenta tiene para comentar mucho y tiene para emitir muchas opiniones. Pero lo más importante de todo es tener los objetivos de resolver la situación en que actualmente nos encontramos todos, porque al final todos de alguna manera tenemos alguna incidencia y somos afectados también por las circunstancias que están pasando dentro del fútbol nacional. Para poner al público en contexto, pues los dos licenciados que nos acompañan, ellos son personas de mucho fútbol, son personas que han vivido dentro del ambiente futbolero en nuestro país, en las mejores épocas, en las no tan buenas, y ahora viven desde afuera las peores, diría yo. En su época, Lic, por ejemplo, esto no pasaba, esto no sucedía. Usted participaba con Aurora, jugó más años, participó con Municipal, fue goleador de un torneo internacional con la selección nacional. ¿Y ahora esto, Lic? Bueno, con sus luces y sombras, o sea, que cada época ha sido diferente. Siempre los que somos deportistas en épocas determinadas, siempre creemos que nuestra época fue la mejor. Y efectivamente, cuando hablamos alrededor de la calidad de jugadores y cantidad de jugadores que hubo terminando el año 79 años y entrando los años 80, pues se constituyeron equipos muy fuertes, tanto nacionales, Aurora Comunicaciones Municipal, como departamentales, Juventud Retalteca, Cobán, Xelajú, que siempre fueron muy competitivos. Pero luego, a pasar los años, vamos viendo cómo se va transformando y las crisis que se van generando. Y realmente estamos preocupados por las circunstancias actuales. Cuando vemos, por ejemplo, el desarrollo que han tenido los otros países centroamericanos, nosotros estamos con un problema de no participación internacional, eso de verdad es muy triste. Es muy triste porque ¿qué vamos a dejar para nuestras nuevas generaciones que se están formando en las ligas menores de los equipos? ¿Queremos convertirlos en un fútbol solamente doméstico o con la motivación de trascendencia internacional? Me da mucha pena ver que este es el quinto mundial que va a Costa Rica. Cada vez las distancias se hacen mucho más largas. Mientras que nosotros todavía nos estamos peleando, creando una crisis donde tendríamos que ponernos todos de acuerdo y tenerlo como un objetivo común, resolver esta situación que actualmente estamos pasando. Y sacamos esto al tema porque, por ejemplo, ayer se jugó el Clásico. Estas son algunas de las imágenes que tenemos en pantalla del Clásico. 0-0, un partido extraño para lo que en su momento han significado los clásicos. Pero el sábado hubo otro clásico también, que fue el de las leyendas, un clásico por la solidaridad, pues a beneficio de las personas que tienen escasos recursos. Licenciado Vallecillo, 3 toneladas de víveres se lograron reunir. Felicitaciones, porque fue un éxito para exjugadores de Municipal y exjugadores de Comunicaciones que participaron en este partido. Sí, claro, esto pues es el resultado y el producto de la aportación de los jugadores de Comunicaciones y los Rojos del 74. El tema de Fundación Rojos del 74 básicamente es el azul y blanco. Es una institución que está trabajando con la niñez
Y eventualmente pues tenemos dentro del equipo de trabajo varias personas que han militado en otros equipos y ellos están conscientes y están viendo que el trabajo, como lo decía el licenciado Galindo, nadie se ha preocupado de llegar a los lugares donde se debe trabajar con la niñez, en la parte de desarrollo futbolístico. Y nosotros ahora, pues Dios nos ha permitido ponernos en un lugar en donde se están buscando talentos y créanme, hay talentos, hay buenos jugadores en ese sector, en esa comunidad, pero más allá de lo que usted me hace la pregunta, que cuando nosotros tomamos la decisión de constituir una fundación, dijimos vamos a llevarles el deporte y queremos sacar buenos valores para Guatemala, pero en el camino el formato se cambió y el formato se cambia cuando nosotros nos estamos dando cuenta que los niños que llegan a participar en esas actividades llegan sin el desayuno, pues llegan sin el almuerzo. Entonces se invirtió el proyecto. Entonces se vuelve un proyecto más social que futbolístico, pero afortunadamente esa mancuerna que le estoy diciendo, el fútbol y lo social, ha sido tan perfecto que no lo hemos sentido. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos, ahí es donde las autoridades deben enfocar todos sus esfuerzos para tratar de rescatar también a muchos niños que están marginados. Entonces a nosotros nos da, si usted quiere, un poco de frustración que tenemos proyectos, tenemos niños que pueden trascender, pero el apoyo no llega. Pero más sin embargo, le decía fuera de cámaras, vamos a cumplir 10 años y estamos con la misma fuerza, con la misma energía y con el mismo entusiasmo como cuando iniciamos. Pues felicitaciones. Licenciado Galindo, ¿cree usted que vio el clásico ayer? Sí, ¿Cree que es el resultado o el reflejo de lo que vive la actualidad del fútbol de Guatemala? Bueno, es un partido. Siempre en los clásicos hay mucho roce entre los jugadores porque nadie quiere perder. O sea, es una cuestión de dignidad deportiva, siempre. O sea, independientemente de la posición en la tabla de los dos equipos. Pero también deja un mal sabor de boca cuando no se da un espectáculo con la expectativa con la que el aficionado va. Es decir, el aficionado va y quiere ver un espectáculo, un encuentro abierto donde los dos equipos se brinden al máximo, tengan oportunidades y sobre todo un partido sin gol realmente es como ir a una fiesta sin música. Así es. Entonces afecta esa parte y obviamente se hacen mucho más aburridos los partidos. Pero pensemos de que solamente fue la ocasión del momento de un partido de roces y que el torneo nacional pues en otras canchas deportivas es más vibrante, más emocionante y que esta vez es una ocasión de un clásico desafortunado, es la verdad. Tenemos alguna interacción y, por ejemplo, dice Luis Díaz, que le agradecemos su comentario, dice: el error grave en Guatemala es llevar tantos jugadores extranjeros, que son malos. Deberían llevar entrenadores de gran capacidad para que enseñen mucho más a los jóvenes y de esa manera darles alguna oportunidad. El nivel futbolístico del, valga la redundancia, futbolista guatemalteco, ¿creen ustedes es afectado por la situación que vive, la suspensión? ¿Se siente dentro del campo? Usted que lo jugó, usted que sabe lo que se siente estar ahí. Sí, porque o sea, la máxima aspiración de un deportista, sobre todo de equipos llamados equipos grandes, es llegar a conformar las selecciones nacionales, es ser seleccionado nacional y tener participación internacional. Realmente el enfoque y el problema, porque todos tenemos el diagnóstico que el problema es porque no hay trabajo de base. Eso es como la educación, hay que empezar de niño para que luego cuando uno llegue adulto
pues pueda llegar a la universidad, pero con una formación. Pues es exactamente lo mismo en el fútbol. Hay que empezar por etapas. O sea, el problema está que no hay una formación de base. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que el futbolista, para desarrollarse actualmente, llega ya maduro. Llegan jugadores a los 23 años, llegan jugadores a los 27 años. Había un muchacho que jugó en Municipal el año pasado, que nunca había jugado en Liga Mayor y llega a Municipal y rinde en Municipal, pero ya tiene 27 años. Y lo tuvieron un año nada más y luego emigró a un equipo departamental. Entonces, sabemos perfectamente que no hay trabajo de base, que no hay inversión en la base. Entonces nos conformamos con un fútbol doméstico que no trasciende y que efectivamente a nadie le interesa invertir en la formación. Tiene que ser como en la escuela, una formación sistemática por grados y formal, donde el jugador se vaya profesionalizando y que vaya cumpliendo etapas para que cuando tenga 18, 19 años ya esté jugando en Liga Mayor. En la época de los finales de los 70 más o menos, inicios de los 80, ¿cómo se trabajaban las fuerzas básicas? Los grandes equipos, Municipal Aurora de Comunicaciones, tenían su formación de fuerzas básicas. Y también había la obligación de conformar las ligas especiales que eran como los semilleros de los equipos de Liga Mayor, y se jugaban campeonatos entre sí. Donde iba el equipo grande, iba el equipo especial. Las antesalas que sí, por alguna razón se dejaron de jugar antes de los partidos. Exactamente, eso es, o sea, que jugaba de preliminar, entonces el escenario para el joven que estaba tratando de llegar, pues era el mismo que veía en sus jugadores que admiraba en Liga Mayor. Entonces, el escenario con público, con la presión de la gente, con la presión de ser visitante, y con la presión también de ser local. Entonces, eso se fue perdiendo. Entonces resulta que están los torneos, pero que se suspenden a medio camino o que no juegan los preliminares que deberían de jugar para motivarlos a que aprendan de los jugadores que ya son jugadores consagrados, jugadores estrellas. Eso fue una buena ocasión en su momento, y que efectivamente lo sabemos perfectamente, pero no hay trabajo en esa parte que es fundamental. Bueno, tenemos algunos comentarios, como María Rodríguez, que está en Canadá y siempre nos honra con su audiencia. Muchas gracias, María. Saludos para usted hasta Canadá. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos con más sus preguntas a través del Facebook Live de Todo Deportes. Estamos en vivo y en directo desde los estudios principales en Prensa Libre en la zona 1 de la ciudad capital. Pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Antonio Scott nos indica que es momento de conversar con ustedes en las redes sociales. Dice José Jerez, dice, los que tienen la culpa de que tengamos el nivel mediocre con las malas autoridades, son las malas autoridades deportivas, al igual que los gubernamentales. Directivas que son faltos de visión, que solo traen jugadores viejos, que no dejan nada a la niñez. Es alguno de los comentarios. Dice María Rodríguez, aquí hay muchos niños que lo pueden comenzar a llevar sobre la línea, que vayan creciendo en un buen entrenamiento para irlos puliendo y lleguen a ser buenos jugadores. Saludos desde Canadá, gracias María. Al final, todos sabemos que el problema está ahí. Eso es como el médico que detecta el problema del enfermo, pero la medicina nunca llega. Sí, así es. Y la verdad es que llama la atención que el dirigente deportivo está para resolver ese tipo de problemas y para apoyar al deportista. Entonces aquí existe lo que actualmente está pasando, que es una crisis muy fuerte, que si no se ponen de acuerdo los altos dirigentes para resolver, esto les va a seguir afectando a ellos como dirigentes deportivos, porque van a pasar a la historia de dirigentes que nunca pudieron resolver el tema del fútbol, que es fundamental. Porque como decía anteriormente, cada vez la brecha se hace mucho más grande. Estamos viendo a Costa Rica, que es su quinto mundial, estamos viendo que Panamá, que nunca había ido, que está llegando, y nosotros ni siquiera tenemos la oportunidad de participar.
¿por qué no nos sentamos con conciencia de resolver el problema? Porque realmente está hecho un nudo ese problema por los intereses que hay de cada uno. Pero aquí la única manera, si es realmente aportar para el deporte, hay que resolverlo, pero ponerse de acuerdo. Los altos dirigentes deportivos, en todas las materias deportivas, porque no es solamente fútbol. Aquí los dirigentes son los que conforman las confederaciones, las diferentes confederaciones, que al final hacen las asociaciones para poder aportar al deporte. Y el fútbol está teniendo una crisis severa, que hay que resolverla, pero para eso hay que dialogar y ponerse de acuerdo y sacarse tanto del corazón y de la cabeza los intereses personales, porque eso no nos va a llevar a nada. Aquí lo que estamos haciendo es condenando a la niñez, a los jóvenes con aspiraciones de ir internacionalmente a participar, a que no lo hagan. Y que cuando tengamos la oportunidad de competir, la brecha va a ser mucho más fuerte. Ya no vamos a poder competir ni siquiera con los centroamericanos, y eso es de verdad mucha tristeza. Y al final de cuentas es una realidad que tristemente se está pasando, porque se había dicho que las selecciones iban a participar, que los Juegos Centroamericanos, FIFA, CONCACAF, tienen un no del tamaño del mundo. Es un no rotundo, porque pues al final la situación es como debe ser, ¿verdad? Tenemos otro comentario, dice: el fútbol de Guatemala no avanzará mientras los equipos se conformen con un golito y no metan velocidad al juego, son aburridos, dice Francisco Cortés. Dice Romeo Castellanos: me gusta el tema que están hablando, señores, ojalá que este tema se hubiera hablado antes, veo un clásico unos 10 minutos y después ya no lo puedo ver, no aprendo nada del clásico. Dice Eddie Socoreque: acá en Guatemala no hay disciplina futbolística. ¿Pasará por un tema disciplinario lo que también sucede en el fútbol de Guatemala en relación a los jugadores? Yo creo que lo que está pasando es la pérdida de identidad también. Es decir, ante este tipo de comentarios, que es lo que ven, lo que visualizan en la televisión, entonces comparan con el fútbol internacional. Entonces, cuando se habla de rojos y cremas, se habla de Barcelona y Real Madrid. Entonces se coloca uno la camisola más semejante al rojo y la otra más semejante al crema. Y se pierde la identidad. Ese hecho, por ejemplo, que no se pueda convivir las dos aficiones cuando van a ver un partido de fútbol, que tengan que cerrar la puerta para el equipo visitante. Eso jamás sucedía en otras épocas. En otras épocas llegaban 60,000 personas a un clásico y estaban las dos aficiones conviviendo conjuntamente. Ahora no se pueden, por la violencia, por la inseguridad, por la falta de identidad, por muchas razones, pero también porque hemos llevado a esta crisis que no la hemos podido resolver y que cada vez es mucho más fuerte y más preocupante. Muy preocupante. Licenciado. Cuando yo escucho aquí al colega, afortunadamente pues día a día pues tenemos la posibilidad de poder platicar nuestros asuntos profesionales y no podemos separar el tema del deporte. Da tristeza, la verdad que da tristeza. Se mira uno en frustraciones con personas que aparecen dirigiendo. Pero, ¿qué quiere el dirigente actual? El dirigente actual quiere cámara, luces, acción, pero yo he tenido experiencias muy desagradables en irles a tocar la puerta y hacerles ver que se tiene que trabajar en el desarrollo, en la formación, pero el dirigente no le interesa eso, no le interesa, créanmelo, el dirigente no le interesa. Ellos ya quieren jugadores hechos y formados, igual que los dueños de los equipos, ya quieren jugadores que les rindan, pero nadie de esos dirigentes o dueños de equipos se han preocupado por el desarrollo de la niñez, por la formación, por el desarrollo. Entonces es una frustración a nivel nacional que llevamos varios años y no logramos salir de ese hoyo que nos estamos hundiendo y no reaccionamos, no pensamos que tenemos que dejar algo para Guatemala.
Entonces, cuando usted me pregunta qué pienso, mire, yo le puedo responder únicamente que estoy frustrado, ¿verdad? Estoy frustrado, pero no estoy desanimado. No me interesa tampoco pertenecer a un cuerpo colegiado. Yo creo que estoy más identificado en el trabajo de la niñez, que eso es a donde hay que apuntarle. Entonces, muchas veces cuando usted ha tenido entrevistas o hay personas que están en otros medios, no se animan a decir las cosas tal como son, pero aquí no hay dirigencia deportiva, no hay dirigencia que tenga cultura, que tenga la educación, que tenga la preparación profesional para poder dirigir. Entonces tenemos un grupo de personas empíricas dirigiendo. Ahí ve usted que no se puede desarrollar una asamblea, ahí ve usted que se pelean y se sacan los trapos los más sucios que se pueda, tirándose uno al otro con señalamientos de corrupción. De esa manera no vamos a salir, lo dijo el licenciado Celi. Sentémonos y hagamos una mesa de diálogo y encontrémosle una solución al deporte, especialmente al fútbol de Guatemala. Tenemos otros, gracias, otros comentarios. Dice, bueno, ¿a qué se debe que Guatemala no pueda mejorar su nivel futbolístico? Pues yo creo que es parte de lo que estaban explicando. Esto lo pregunta Doroteo González. Dice Eric Ordóñez, el fútbol de Guatemala pues no va a progresar hasta que dejen de contratar jugadores extranjeros para negarle la oportunidad a los jóvenes. Ya no más nacionalización de extranjeros. Creo que este es un punto clave. Sí, sí. ¿Qué opinan ustedes de la nacionalización de los extranjeros? Bueno, con todo lo que hemos venido platicando alrededor de este tema del fútbol, y es la falta de formación y la producción de jugadores nuevos. Es decir, si tuviéramos esa posibilidad, nadie estaría pensando en estar nacionalizando a los jugadores extranjeros que mejor se estén desempeñando en los campeonatos nacionales. No habría ninguna necesidad de poderlo hacer, porque tendría jugadores producidos en Guatemala que van a ocupar esos lugares. Realmente apuntar a los jugadores nacionales es importante. Pero también es importante tener también la injerencia de jugadores de calidad del extranjero, que han venido a dejar mucha escuela a Guatemala. Y se hizo. Aquí muchos jugadores que vinieron en la época del 70, en la época del 80, dejaron muchos frutos en Guatemala. El caso especial de José Emilio Mitrovic, por ejemplo. Jugador de mucha calidad que vino a ser Héctor Tambasco en comunicaciones, Omar Sansoni, que vinieron y venían jugadores de élite. Tuvimos al Bambino Vera, que fue seleccionado argentino, también Omar La Rosa, seleccionado argentino, que vinieron a dejar y obviamente que los jugadores jóvenes eran nuestros modelos a seguir para ir superando. O sea que también esa interacción entre el jugador nacional y el jugador extranjero de calidad es importante, porque obviamente vienen a dejar unas enseñanzas diferentes. Pero contratar extranjeros por contratar, porque no pueden jugar en sus países, eso sí es un retroceso. Entonces sí quita espacio para jugadores nacionales. Y tenemos, dice, ¿creen ustedes que el pago a los técnicos interfiere en un clásico? Pregunta Ricardo Castellano. No creo que alguien le quiera pagar a un técnico para no ganar. Yo no creo que esto suceda. Dice Nelson López, como si hubiera sido un partido de fútbol americano. Dice, un mal espectáculo, malo estos equipos. Se vio mejor la chamusca de mi barrio de lo que vi, dice Nelson López. Y dice Byron Areb, hay que promover las ligas menores, incentiven el deporte desde los niños, habrían menos delincuentes y más deportistas. En fin, dice Eric Ordóñez, ¿de qué calidad habla el señor? Es subestimar al jugador guatemalteco, dice Eric. Dice Víctor Marroquín, estamos en una crisis futbolística en donde no hay apoyo a los jóvenes y donde predomina el señor dinero. Los que están juegan por amor al dinero y no por amor al fútbol. Esto es parte de lo que hablaba usted, creo yo, de que se ha perdido la identidad de los colores. En su época, que se cambiara un jugador, por ejemplo, de Municipal a Comunicaciones, de Comunicaciones a Municipal, no era tan común como puede suceder ahora. Sí,
Bueno, había una relevancia porque tampoco se ganaba las cantidades de dinero que se ganan ahora. Es decir, era, o sea, se tenía un ingreso por jugar fútbol, pero no para que después de jugar fútbol uno se pudiera salvar y no, y poder dejar de trabajar. No, nunca pasó eso. Es decir, era una combinación de identidad con el club. O sea, normalmente los jugadores salían de las ligas menores, se iban formando hasta que llegaban a la liga mayor y ahí terminaban de jugar. Hubo algunos cambios de grandes jugadores que se fueron de Municipal a Comunicaciones y viceversa. O de Aurora, que en ese momento formaba también grandes equipos. Pero se conservaba esa identidad directa con los aficionados. Es decir, un aficionado difícilmente de Cremas me pasaba a convertir en rojo, o viceversa. Entonces mantenían siempre esa identidad y no teníamos la televisión, no teníamos las redes sociales, entonces el fútbol guatemalteco pues era su prioridad. No había fútbol español, ¿verdad? Es decir, como para tener esa identidad con otros colores, no. Era una identidad con los equipos locales, pero también había una formación, en su momento hubo esa formación de trabajo en ligas menores que sacó un grupo importante de jugadores de calidad, que todavía son recordados en la actualidad. Sí. Hay un detalle muy importante, y siempre lo hemos comentado. Ya espacios no existen en la ciudad de Guatemala para practicar. Nosotros propusimos a una entidad el regreso de las chamuscas de calle y tratamos de que eso fuera una réplica de los años 60. Y yo recuerdo en mi barrio era una cantidad de campos los que existían y yo tendría 8 o 9 años y yo miraba 10, 12 juegos ahí en la Cipresalada por la terminal. Era impresionante. Y yo acabo de pasar ahorita por la terminal y uno suspira porque ahí había un famoso campo también que le decían la DPK, era como el Mateo Flores. Y la Cipresalada pues era la cancha alterna. Pero usted ahí miraba una cantidad de niños y déjeme decir, la mayoría descalzos y buenos jugadores. Entonces, usted va ahora a dar un vistazo a la ciudad, las notificaciones, el desarrollo de vivienda, se comió esos espacios en donde ya no hay posibilidad de poder practicar las famosas chamuscas, que eso era un salto para los que teníamos ilusión de trascender. Sí, porque al final de cuentas el fútbol siempre empieza como un juego y nunca nadie sabe que va a ser una profesión. Matías Almeida, en alguna oportunidad, que tuve oportunidad de, pues, en algún momento de hablar con él, en una entrevista me decía, todos te preparan para el debut y empieza como un juego, pero nadie nunca te prepara para despedirte, para decir adiós o decirte que lo dejes así. Así de complicado y todo va cambiando. El tiempo pues se nos hace corto, uno podría pasar hablando de fútbol todo el día, pero los horarios a veces nos aprietan un poco, así que yo les agradezco mucho a nombre de mis compañeros aquí en Prensa Libre de que se hayan tomado el tiempo de venir, que hayan hecho una pausa en sus agendas para poder estar aquí. Pues si se quieren despedir con algo, pues micrófonos son suyos. Sí, yo sí tengo un mensaje para los dirigentes deportivos, que por favor se sienten a hablar sobre el tema y a resolverlo, porque cada vez van a ser una crisis mucho más fuerte que va a ser difícil que la puedan resolver. Por favor, siéntense, platiquen y resuelvan la situación del fútbol de Guatemala. Bueno, solo dar las gracias en nombre de mi compañero, en nombre propio. Gracias por esta oportunidad y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Pues muchas gracias a ustedes y a ustedes también por haber estado con nosotros en una entrevista más en Todo Deportes en prensalibre.com. Antonio Scott estuvo hoy en control principal, también estuvo el señor Jorge Ovalle en la producción, Fernando Maxul, también Álvaro González nos acompañó hoy, así que pues pásele usted muy bien, muchas gracias y ojalá que las nubes oscuras que están en el fútbol de Guatemala pues al final se vayan, pero que se vayan de una vez, que ya no existan. Buenas tardes, gracias.